Muy buenas noches, amigos. Los saludamos desde la Cámara Peruana de Comercio Exterior para poder hoy día tener nuestra sesión número 10 referente al curso de Supply Chain Management. Estamos hoy culminando el módulo 2, ¿no? del curso de Supply, y este módulo es referente a la gestión de la producción y de la distribución física, ¿no? Bueno, mi nombre es Jorge Peláez y hoy vamos a tocar el tema referente a la sostenibilidad y la logística inversa, ¿no? Eh, si hacemos una pequeña, digamos, un pequeño repaso de lo que hemos visto en estas sesiones del curso de Supply, vamos a encontrar cómo hemos ido construyendo la cadena de suministro, ¿no? Desde el proceso de proveedores, de compras, hasta lo que llegó en almacén, el proceso de inventarios, pasamos a la parte de producción, ¿no? Después pasamos a la parte de la comercialización con los canales de distribución, medios de transporte, ¿no? Vimos el tema de transporte también, ¿no? La sesión anterior vimos el tema de gestión de distribución y el desarrollo de redes de distribución para que justamente podamos penetrar nuestros productos a nivel masivo, ¿no? Y encontrar las mejores formas a nivel de costos, a nivel de procesos, ¿no? A nivel de casuística, de la necesidad del cliente y un poco entender acerca de cómo se va desarrollando el performance de nuestros productos, dependiendo también el tema del costo y la rentabilidad que puedan originar cada uno de ellos, ¿no? En esta última sesión entramos ya a un proceso, digamos, de logística inversa, un proceso que va de manera paralela al proceso regular de logística, ¿no? El proceso de logística es de manera natural un proceso que inicia, ¿no? En una dirección y termina en la misma dirección, ¿no? Y de ahí, digamos, en situaciones regulares o normales o, digamos, teóricas, acaba el proceso, ¿no? De la cadena de suministro, pero esta última sesión, ¿no? Que es muy importante, es la que te busca justamente este reproceso que normalmente se veía en su momento como concepto, ¿no? De la sostenibilidad, que no era muy utilizado, digamos, o que no era muy aprovechado por las empresas, ¿no? El concepto de logística inversa, ¿no? Que era visto hace algunos años como un reproceso, como una pérdida, como una ineficiencia, ¿no? Entonces, estos dos conceptos de sostenibilidad y de logística inversa han sido conceptos que en el tiempo han ido tomando más peso en el sentido de que las empresas han ido considerando este proceso como parte de un valor agregado a su servicio y no una ineficiencia de los mismos, ¿no? Entonces, la primera parte justamente de este concepto es evaluar el tema de los costos, ¿no? ¿No? Para que una empresa, digamos, quiera entrar a un tema de ser sostenible o tener una responsabilidad social, ¿no? O tener un proceso implementado de logística inversa, ¿no? Que le genere valor. Obviamente lo primero que se va a mirar a nivel de dirección, a nivel de accionistas, es el tema del costo, ¿no? ¿No? Si esto genera realmente valor, ¿no? Si esto no genera valor, obviamente esto no tendría, digamos, mayor sentido de poder implementarse como parte de un valor de nuestra cadena de suministro, ¿no? Pero acá vamos entonces a definir primero qué es el costo, ¿no? El costo en la cadena de suministro, ¿no? Y este costo justamente se centra en la selección de proveedores y la optimización de la relación hacia ellos, ¿no? Seguimos nosotros en este curso, hemos visto partes del proceso, ¿no? Ya sea la parte de proveedores, la parte de compras, almacenes, inventarios, transportes y demás. Y en todas ellas hemos visto la necesidad de poder en algún caso evaluar si este proceso lo manejamos de manera directa, ¿no? O lo podemos, digamos, tercerizar a través de una modalidad que también estudiamos en su momento, que era el outsourcing, ¿no? Entonces, es ahí donde uno va buscando eficiencias, no solamente a nivel de servicio, ¿no? Sino también a nivel de costos, ¿no? Va optimizando la cadena y si ve que en esta parte del proceso le genera mayores costos que lo que realmente genera en valor a la compañía, obviamente ese proceso, digamos, tendría que ser visto y evaluado para que se pueda quizás tercerizar, ¿no? ¿No? Y es ahí donde comienza uno a evaluar, ¿no? Comienza a seleccionar proveedores, comienza a buscar las mejores opciones, no solamente en la parte de abastecimiento, sino proveedores de transporte, proveedores de almacén, etcétera, ¿no? Y justamente el objetivo es que se comience a optimizar, ¿no? La relación hacia ellos, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto del costo, ¿no? ¿No? Justamente el costo va orientado a todo lo que nos genera ese egreso dentro de nuestro presupuesto anual, ¿no? Que son pagos a proveedores, ¿no? Y el tema de optimización de lo que ya tenemos como costo sea fijo o costo variable, ¿no?
¿no? En una cadena de suministro, las decisiones justamente la toman considerando las necesidades del cliente y también las características de los proveedores y clientes, ¿no? Si yo tengo clientes particulares, ¿no? Que trabajan bajo un esquema, digamos, muy técnico, un sistema de entregas o de toma de pedidos muy específico, ¿no? Donde al final cualquier proveedor de transporte, cualquier proveedor de insumos, no pueda, digamos, entrar rápidamente a esa regla que me pone el cliente como tal, ya sea por una normatividad, ya sea por algún ISO, ya sea por alguna certificación. Entonces, obviamente esto genera que las decisiones que yo vaya tomando a nivel de costos en la cadena de suministro vayan orientados a entender, ¿no? Qué tipo de proveedores necesito para justamente atender estos clientes, ¿no? Y cuál es el valor de retorno que me generan estos clientes, ¿no? Para mí como compañía, ¿correcto? No habría, digamos, mayor sentido en que yo tenga clientes, ¿no? Que me exijan para yo poder despacharles sus productos, me pidan que esté homologado, que me pidan en mi almacén que yo tenga certificación la BPA, ¿no? Que mis transportistas estén homologados, que tengan todos un tema de seguro, ¿no? Que tengan una póliza determinada, que el insumo tenga una determinada ficha técnica, ¿no? Que el producto cumpla con este estándar, etcétera, etcétera, ¿no? Si al final todo lo que yo tengo que invertir para nivel de proceso para que justamente pueda cumplir con lo que el cliente me pide como característica, ¿no? Al final no genera un retorno hacia nosotros como empresa, ¿no? Ya sea en el tema del precio de venta o en la misma facturación, ¿no? No tendría mayor sentido porque no sería negocio, digamos, ¿no? Y acá en logística y en general como política de cualquier empresa, ¿no? El término de hacer logística básicamente va en el concepto de win to win, ¿no? De ganar, ganar, ¿no? Tiene que ser negocio para el que vende y también tiene que ser negocio para el que compra, ¿no? Entonces es una parte que sí es muy bueno que ustedes lo puedan entender y lo puedan tener siempre presente. En logística siempre se busca, ¿no? El win to win, ¿no? ¿no? El que yo gano como operador logístico o como administrador de cadena de suministro, pero también tengo que hacer que el cliente también gane. ¿Cómo gana el cliente? Puede ganar con tarifas quizás más competitivas, si yo optimizo mis procesos, puede ganar con servicios, ¿no? Con un mejor servicio, una mejor calidad de servicio, ¿no? Etcétera. Entonces, eso genera un costo-beneficio entre ambas partes y ese equilibrio del costo-beneficio es lo que genera esa optimización, ¿no? Entonces, es muy importante entender que el costo en la cadena de suministro va orientado a esa parte del proceso, ¿no? Optimizar proveedores y asegurar la calidad del servicio al cliente dependiendo sus características. Esto lleva justamente a diferenciar las tres partes del costo, ¿no? En el que nosotros a nivel de cadena de suministro comenzamos a evaluar y analizar para poder optimizar el proceso, ¿no? De mi proceso de, de supply chain, ¿no? El primer costo es el costo directo, ¿no? El costo directo justamente es el costo que en su momento lo vimos en el módulo de producción. El costo directo es todo lo que va directamente involucrado, ¿no? A la transformación del producto, ¿no? Llámese materiales, llámese mano de obra, ¿no? Personal, maquinaria, etcétera. Estos costos justamente dependen de los precios de los materiales y la mano de obra, ¿no? Son costos directos en la transformación del producto. Este costo directo es un costo que es tan importante para que cuando yo decida optimizar mis costos a nivel de cadena de suministros, ese es el primer costo que yo debo mirar primero, ¿no? El costo directo, ¿no? Que si es que yo tengo una capacidad instalada que está aprovechada en su capacidad más óptima, ¿no? Si tengo maquinaria que está también siendo utilizada en su capacidad más óptima, ¿no? Que ahí básicamente es donde se centra el costo directo, ¿no? Como vemos en el concepto, ¿no? Mano de obra, ¿no? Y lo que es justamente materiales, ¿no? Precios de materiales y maquinaria, ¿no? Entonces, yo no puedo tener maquinaria o una capacidad de producción de 100 unidades cuando realmente estoy produciendo 50, ¿no? Ese costo directo va a ser muy alto, ¿no? Porque ese costo de la maquinaria se va justamente a, a repartir en estas 50 unidades que yo voy repartiendo, ¿no? ¿No? Entonces, ese es justamente el análisis que hay que hacer a referencia al tema del costo directo, ¿no? Igual en recursos, ¿no? Yo no puedo tener, digamos, una capacidad de personas a doble turno, por ejemplo, en una planta, ¿no? O en almacén, cuando al final la capacidad de producción de preparación de pedidos o de productos, ¿no? Solamente es para que yo pueda hacerlo todo en un solo turno, por ejemplo, ¿no? ¿no? Y quizás pagando un poco de horas extras, me evitaría pagar un segundo turno, ¿no? Entonces, esas son las situaciones donde uno tiene que comenzar a analizar y hacer que se pueda optimizar el proceso, ¿no? En este aspecto del costo directo, ¿no? Enfocado en estas tres variables, ¿no? Maquinaria, mano de obra y el tema de los insumos, ¿no? Así es. En el tema de insumos también lo vimos al inicio, ¿no?
las opciones y estrategias de compra que uno puede tener, ¿no? En los costos de materiales, ¿no? ¿No? A veces puede uno comprar de manera especulativa porque va a haber un incremento en el material o en el insumo, uno compra adelantado, mucho stock para asegurarse un buen precio, al precio vigente, ¿no? Uno puede comprar de manera estratégica por volúmenes, ¿no? Negocias con el proveedor, si, no, si te compro por un mes me cobras tanto, pero si te compro por 3 meses me cobras esto menos, ¿no? Entonces esas estrategias también van siendo importantes en la negociación de compras, ¿no? Porque van impactando directamente al costo directo del producto, como ven, ¿no? Entonces, las tres variables son muy importantes de gestionar. La segunda, a nivel de estructura de costos dentro de mi cadena de suministros, es el costo de administración y de la actividad, ¿no? Que justamente pueden ser, no estar directamente involucrado al producto, pero son el resultado de estas actividades administrativas que se realizan durante la fabricación, ¿no? ¿No? Y acá podemos entrar un poco al tema de personal administrativo, alquileres, ¿no? El tema de agua, de luz, de servicios en general, ¿no? Estos costos de administración, ¿no? De la actividad que son importantes, ¿no? Para que, digamos, el proceso directo no se afecte, ¿no? Terminan también siendo importantes de poder gestionar, ¿no? Pueden ser importantes también de gestionar y que justamente la idea es que esto no se vaya a dejar de lado y que nos enfoquemos solamente en el costo directo del producto, ¿no? Sino también tenemos que hacerlo mirando también la parte administrativa, ¿no? Ahora que estamos en una situación donde muchas empresas se han transformado a nivel de gestión de trabajo, ¿no? En la modalidad del home office es una modalidad que sabíamos no era muy normal, digamos, en situaciones normales aquí en el Perú, por ejemplo, ¿no? Y que ahora, digamos, es un tema forzado a que todos muchas empresas estén optando por ese tipo de modalidad de trabajo, ¿no? Y hay un costo de administración, ¿no? Que se va, digamos, también viendo como una opción a poder optimizar, ¿no? Que es el costo del alquiler, ¿no? ¿No? Muchas empresas alquilan oficinas, ¿no? Oficinas grandes para poder albergar a todo el personal, pero ¿qué sucede? Que el personal está trabajando en su casa y no tiene sentido tener un alquiler de una oficina que actualmente no se está usando, ¿no? Y representa obviamente un costo, ¿no? Indirecto dentro del costo del producto, ¿no? Y que obviamente se puede optimizar, ¿no? La forma de optimizarlo es alquilarle un local más pequeño, ¿no? Para, digamos, no perder una ubicación física, ¿no? O simplemente dejar de alquilar el local y trabajar de una manera ya constante a nivel remoto, ¿no? Que también puede suceder, ¿no? Y ahora existen muchas formas de no perder justamente este control a nivel de a nivel del lugar físico, ¿no? Existen los WeWork, ¿no? Que son salas o son, digamos, pequeños espacios que te pueden alquilar de manera temporal para efectos de reuniones con clientes, reuniones, digamos, de trabajo y demás, ¿no? Y que uno puede buscar opciones para poder optimizar este costo que es importante como el costo del alquiler, ¿no? En situaciones como las que vivimos actualmente, ¿no? ¿No? Entonces también ahí vemos el ama del agua, el tema de la luz, ¿no? Obviamente al no ver gente, ¿no? Estos costos también se van, digamos, modificando, van disminuyendo de consumo, ¿no? Y así, digamos, podemos encontrar una serie de variables que se van presentando en una situación como la que actualmente vivimos, ¿no? Entonces, es importante también que eso se pueda también revisar, porque es parte importante, de manera indirecta, del costo de la cadena de suministros, ¿sí? El tercero es el costo de transacción, ¿no? Este costo de transacción comprende justamente aquellas actividades, información y comunicación entre los miembros de la cadena. Llámese, por ejemplo, los temas de tecnología, ¿no? La trazabilidad de los pedidos, ¿no? Estas plataformas web que nosotros podemos tener con el cliente para que el cliente pueda colocar sus pedidos o ahí pueda visualizar el estado de sus pedidos o pueda colocar sus pedidos de manera directa, ¿no? El tema de la facturación, ¿no? Ahora tenemos mucha modalidad, digamos, tecnológica a nivel de facturación. Existe ya la facturación electrónica, la guía electrónica, ¿no? Entonces todos estos generan costos, obviamente, ¿no? ¿No? Son costos de transacción por cada pedido que se haga y se factura, se genera una factura electrónica, eso tiene un costo, ¿no? Igual con el tema de la guía, ¿no? Entonces estas cosas justamente es la que uno va optimizando, ¿no? ¿No? Antes, digamos, teníamos solamente la opción de la factura física y la guía física, ¿no? La guía manual o la guía física, ¿no? Obviamente, el mandar imprimir a una imprenta millares de guías, millares de factura, porque yo, digamos, tenía la opción de poder despachar de esa forma, pues generaba un costo, ¿no? Un costo constante, ya incluso fijo a nivel mensual y tenía un presupuesto incluso a nivel anual, ¿no? Pero ahora la modalidad de la facturación electrónica, hasta incluso de la guía electrónica, ¿no? Te genera que tú puedes optimizar también en esa parte del proceso, ¿no? Si tú migras a una factura electrónica, te vas a ahorrar justamente la impresión de todas esas facturas que tenías cada mes,
¿no? Y si lo quieres anualizar, es un costo importante que te estás ahorrando, ¿no? Contra lo que te costaría emitir una factura electrónica es mucho menor, ¿no? No gastas en papel. Igual con la guía electrónica, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el pro y contra de cambiar a un tema electrónico? Es que a nivel operativo, ¿no? Te va a exigir que tu cadena de suministro esté muy, muy bien alineada, ¿no? Porque cuando tú, digamos, tenías la factura tradicional, la física, ¿no? O la guía física, tú podías haber impreso mal la guía, simplemente anulabas la guía y volvías a imprimir y corregías y no pasaba nada, ¿no? En el cambio, en la electrónica es distinto, porque esto está alineado ya o está en vínculo con SUNAT, ¿no? Tú pintas una factura y está mal esa factura, no las puedes anular de manera tan rápida o sencilla, decir emito otra y pasó, digamos, desapercibido, ¿no? Esto va a SUNAT, tienes que hacer ese cambio de anulación, de estado y demás. Entonces, eso tiene un proceso, ¿no? Y te hace más visible ante SUNAT, por ejemplo, ¿no? Y si tú no tienes procesos bien alineados, lo que vas a hacer básicamente es desnudar las falencias que tú tienes a nivel documentario, que pueden venir a nivel de raíz por temas comerciales, por temas logísticos, ¿no? Etcétera. Pero digamos, si no tienes bien alineado esa parte del proceso, obviamente tú no puedes mirar a un tema electrónico porque te expones más a un proceso, digamos, de fiscalización mucho más de detalle con SUNAT. Bueno, entonces, esto obviamente, el cambio de esto genera un valor, sí, a nivel de ahorro, a nivel de costos, pero para eso tiene que evaluarse, implementarse bien todo el proceso operativo y todas las variables que involucran el cambiar a una modalidad ya digital de documentos, porque hacen que justamente no te da chance a que tú puedas hacer reprocesos como quizás en su momento se hacía y que no tenía mayor impacto a nivel de proceso o a nivel de gestión financiera o a nivel de control o auditoría, ¿no? Es justamente esta parte que hay que comenzar que puedes corregir, pero el beneficio es mayor, ¿no? Que es ahorrarte todo eso es costo de transacción, ¿no? Entonces, esos son los tres costos que forman parte de la estructura del costo general de la cadena de suministros, ¿no? Costos directos, costos de administración o costos indirectos y los costos de transacción, ¿no? Entonces, en los tres, como vemos, al final hay mucho por hacer, se puede hacer muchas cosas en realidad, y eso va a depender mucho ya de cada uno de nosotros, en que primero conozcamos el proceso de la cadena a nivel integral. Cuando uno ya conoce el integral del proceso, no solamente a nivel macro, sino a nivel ya de proceso de detalle y de actividad, es ahí donde uno justamente puede comenzar a tamizar y puede comenzar a poder buscar opciones y poder innovar o poder proponer algunos cambios o mejoras que generen valor para el negocio y generen valor para el cliente, ¿no? Entonces, esa es la primera, digamos, parte que hay que tener claro, ¿no? Hay que conocer, ¿no? Si no lo conocemos, cualquier cambio que podamos hacer por querer ahorrar en costos en cualquiera de las tres partes que les he mostrado en estructura, puede generar más bien, en vez de una eficiencia, puede llevarnos a una ineficiencia el proceso, ¿no? Y justamente hablando de costos, si ya tenemos claro que la estructura del costo va por esos tres campos, ¿no? Que es el costo directo, el indirecto y el costo de transacción. Entonces vamos a entender qué estrategia nosotros podemos definir, ¿no? Por un tema de reducción de costos, ¿no? ¿Qué podemos hacer en una cadena de suministro que es tan grande, que tiene muchas particularidades en cada proceso, que tiene muchas actividades, no todas son iguales, cada producto tiene una particularidad que se hace en su tipo de cadena, ¿no? Hay muchas variables de jugar, digamos, hay muchas variables de combinación, ¿no? Pero ¿qué estrategias a nivel genérico les podemos brindar como tips o como herramientas de reducción de costos en sus empresas y que normalmente funcionan a nivel general y se pueden implementar sin mayor problema, ¿no? Uno es el mejor uso del espacio, ¿no? El tema de la capacidad instalada es muy importante, ¿no? El tema de la capacidad instalada es clave, no solamente porque te ayuda a optimizar tu proceso, sino te ayuda también a poder optimizar tus costos, ¿no? Si tú tienes, como le comentábamos, y esto aplica a cualquier negocio, sea un negocio de servicios, un negocio de bienes como tal, de cualquier industria, siempre tiene una capacidad instalada, ¿no? Que, digamos, debemos nosotros siempre tener calculada, ¿no? Ya sea por recursos de personas, ya sea por maquinaria, yo tengo una capacidad instalada de producción, ¿no? De producción, de abastecimiento, o de procesamiento. Si en caso yo no produzco, pero solamente distribuyo, una capacidad de distribución a nivel de preparación de pedidos, una capacidad máxima de entregas de pedidos diarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto aplica en realidad para cualquier concepto genérico de la cadena de suministros a nivel del espacio a la capacidad instalada. Entonces, yo tengo que mejorar ese uso del espacio. Lo primero que tengo que hacer es medir cómo estoy actualmente, ¿no? ¿No? Si yo tengo una capacidad teórica de medir o de producir cualquier producto, cualquier, digamos, situación de cadena o procesamiento
1000 unidades, por ejemplo, ¿no? Y actualmente tengo que calcular sobre esa capacidad que ya tengo, o primero tengo que calcular cuánto es lo que actualmente estoy utilizando, ¿no? Entonces, sobre esa utilización, yo determino obviamente la capacidad que estoy utilizando sobre la instalada, ¿correcto? Entonces, si yo tengo para procesar 1000 y estoy solamente utilizando 800, estamos hablando de que mi capacidad utilizada es del 80%, ¿no? Obviamente. Entonces, hay mucho, digamos, brecha, ese 20%, ¿no? Es capacidad ociosa, es un concepto de capacidad ociosa, ¿no? Esa capacidad ociosa tiene un costo, ¿no? Tiene un costo y tenemos que medir cuánto me representa esa capacidad ociosa, ¿no? ¿No? Entonces, normalmente, en situaciones, dependiendo de la condición y la estrategia de la compañía, ¿no? Lo prudente siempre a nivel productivo, por ejemplo, llevar a tu negocio, ¿no? A nivel de supply, a una capacidad utilizada del 85%, ¿no? Ese es, digamos, lo que se sugiere a nivel productivo. Si tú tienes una producción, ¿no? Transformas productos, creas productos, ¿no? Lo normal es que si haces esta medición, ¿no? Tu indicador a nivel de estrategia debería estar bordeando en promedio el 85%. Si estás allí, estás bien, ¿no? Estás bien. Es peligroso que te vayas al 90, al 95 o cercano al 100 a nivel de producción, porque ante alguna desviación, ya sea de la demanda o de algún tema de coyuntural, ¿no? Puedes tener justamente riesgos de romper tu cadena y eso obviamente genera mucho más impacto hacia el cliente, ¿no? Por el llamado concepto del costo de oportunidad que lo hemos visto muchas veces en todo este curso, ¿no? Entonces, lo correcto es llegar a un punto de 85% y cuidar que estés en ese más menos, en ese valor, ¿no? Si es capacidad productiva, ¿no? No irte mucho a 80 ni a 70, estamos hablando de que tienes una brecha por querer subir, tienes que optimizar para llegar a ese 85, y esta medición tiene que ser mensual, ¿no? Si tú lo haces de manera mensual, vas midiendo justamente y vas optimizando el proceso, ¿no? Pero si hablamos ya no de producción, profesor, hablamos de temas de otros productos que yo, digamos, tercerizo, y yo solamente soy el canal de distribución, ¿no? Ahí cómo puedo medir mi capacidad instalada, ¿no? Y la podemos medir también de muchas formas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si no vamos a un negocio de mensajería, ¿no? O de reparto de paquetería, ¿no? ¿No? Yo tengo tantas personas que reparten a nivel de mensajería, ¿no? Yo ya tengo un estadístico, cuánto produce cada persona en cada ruta, en cada distrito, en cada cuadrante. Entonces, yo puedo definir que a nivel de Lima, ¿no? A nivel de mensajería, yo puedo entregar de manera diaria, puedo entregar 10.000 sobres o 10.000 documentos, ¿no? ¿No? Y esos 10.000 documentos son entregados con 1.000 personas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces estamos hablando que cada persona, ¿no? En promedio, en el caso de paquetería, pueden entregar un valor que es la división, ¿no? ¿No? Entonces, yo tengo que hacer justamente que ese valor, ¿no? Se vaya optimizando. Si yo tengo 1.000 personas, ¿no? Y estas 1.000 personas pueden repartir solamente 10.000 documentos, estamos hablando de que cada una actualmente puede solamente o reparte en el día en promedio 10 documentos, ¿no? No, demasiado poco, demasiado, digamos, ineficiente, ¿no? Si hago esa medición, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces lo que tengo que hacer básicamente es definir cuánto es la capacidad que debería a nivel técnico de producir cada persona en el distrito cuadrante que le toca. No puede ser 10, es muy bajo, ¿no? No, no es 10, debe ser 100, ¿no? Entonces estamos hablando de que si yo tengo como objetivo producir 100, ¿no? O de manera diaria, ¿no? Por cada persona, entonces, y si voy a repartir las 10.000, uno, hago que las 1.000 produzcan 100, ¿no? Ya no 10, ¿no? Por ende, mi capacidad instalada realmente no es 10.000, sino es de 100.000, ¿no? O lo otro es, si en realidad yo no tengo demanda para atender más, porque no tengo más clientes y solamente mis clientes actuales me obligan a atender 10.000 de manera diaria, ¿no? Entonces tengo que hacer una reducción, ¿no? De costos para llegar a un punto de equilibrio óptimo, ¿no? No puedo atender las 1.000, tendría que bajar, ¿cuánto? A 100 personas, ¿no? Para que justamente si voy a producir las 100, con 100 personas puede llegar a ese valor que tengo como capacidad, digamos, determinada a nivel general, ¿no? En servicios como estos, que son tercerizaciones, básicamente, porque tú no produces nada, solamente recibes y transformas y entregas, ¿no? Es ahí donde tú puedes, digamos, sí estar muy cerca al 95 a 98%, que es lo que se recomienda, porque justamente ese costo, ¿no? Del 2%, 3%, ¿no? Es muy importante para empresas de servicios, ¿no? Es muy importante para empresas de servicios e incluso puede marcar el antes y después de pasar de un punto de equilibrio, ¿no? A un punto, digamos, que está, digamos, en rojo, a un punto que pueda estar en verde a nivel de negocio, ¿no? Entonces, es muy sensible, es muy sensible. Entonces, ahí se recomienda en servicios llegar a un punto del 95, 98% de capacidad utilizada de manera mensual, ¿no? Entonces, aquí entonces definimos que en el uso de la capacidad, si es negocio productivo,
debemos estar cercano al 85%, y si es negocio de servicios, ¿no? Debe estar muy cercano al 95 al 98% de capacidad utilizada, ¿no? Si nosotros llegamos a esos valores, dependiendo del negocio o la empresa por el cual estemos, ¿no? Estemos por seguro que esa estrategia de reducción de costos va a estar muy bien alineada, ¿no? El objetivo acá justamente es tratar de llegar allí, ¿no? Ese es el trabajo, esa es la tarea que hay que hacer y que, digamos, a nivel de estrategia se puede implementar sin mayor problema, ¿no? ¿Cuál es la segunda? La segunda estrategia que podemos nosotros recomendarles como reducción de costos es el tema de usar múltiples proveedores también, ¿no? También es ahí donde tú, el usar múltiples proveedores, lo que te hace básicamente es poder disipar el riesgo, ¿no? El riesgo de la operación. Tú al disipar el riesgo de la operación, lo que haces justamente es que tu probabilidad de éxito o tu capacidad de tener mayor éxito con cada proveedor se incrementa, ¿no? Si tú centralizas la operación con un solo proveedor, obviamente el riesgo lo estás dando a un solo proveedor ante una situación de fallida o una situación de incumplimiento, ¿no? El usar múltiples proveedores te genera justamente esa competencia, y en esa competencia tú puedes optimizar. Y pasa, por ejemplo, en el transporte, ¿no? En el transporte tú puedes tener un proveedor para Lima, y en Lima puedes tener 3 transportistas, ¿no? Que te hagan la parte norte, la parte sur y la parte del centro, ¿no? ¿No? Seguramente los 3 transportistas tienen cobertura en todo Lima, incluso hasta cobertura nacional, ¿no? Pero tú no te vas a ir, digamos, como estrategia recomendada, es decirle a tú haces todo Lima, ¿no? Porque sé que igual llegas a todo Lima. Estás haciendo que ese proveedor asuma todo el riesgo de la operación, ¿no? Entonces, una estrategia puede ser usar múltiples proveedores, ¿no? Yo sé que tú llegas a todo Lima, pero a ti solamente te voy a dar la parte sur, ¿no? Yo sé que este otro proveedor también llega a todo Lima, pero a ti solamente te voy a dar la parte norte, y al otro le voy a dar la parte centro, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que haces tú justamente es disipar el riesgo entre los tres, ¿no? Y a nivel justamente de competencia, porque seguramente a la empresa de las tres les va a interesar agarrarlo de las otras dos, ¿no? Lo que tú puedes hacer justamente es hacerlo competir a nivel de costos y a nivel obviamente de servicio, ¿no? Si el servicio cumple, ¿no? Entonces tú puedes, como líder de la cadena, ¿no? Poder justamente hacerlos competir, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Yo te quiero dar ahora el norte, ¿no? Si tienes ahorita la del sur, yo te quiero dar lo del norte, ¿ok? Entonces ya no vas a tener 1000 pedidos, ya vas a tener ahora 2000 pedidos, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando que te voy a dar el doble de pedidos que tú tenías actualmente conmigo. Entonces ahí te puedes sentar a negociar, ¿no? Si sientas a negociar, y ahí es donde tú puedes también reducir el costo, ¿no? Porque hay costos que son ya costos hundidos en transporte, ¿no? Y que justamente tú puedes optimizar. Seguramente este proveedor tiene ruta para el norte, no para ti, sino para otros clientes, ¿no? Entonces lo que va a hacer, si tú le das lo del norte, va a agarrar esos 1000 pedidos y los va a colgar, ¿no? De esa operación que ya tiene montada en el norte. No van a poner carros nuevos para ti. Lo que va a hacer simplemente es montar esos 1000 pedidos sobre la estructura que tiene ya implementada para sus otros clientes en el norte. Esto va a generar, ¿qué va a generar para el proveedor de transporte? Que sus costos fijos, ¿no? Sus costos unitarios se diluyan, porque va a tener cada camión más pedidos, ¿no? Al tener más pedidos cada camión, va a hacer que obviamente la facturación de ese camión suba a nivel de ingreso, y al subir la facturación de ese camión, va a hacer que su costo, porque el costo es el mismo, el camión va a ir al norte, ¿no? La persona va a ser el mismo chofer, va a ser el mismo auxiliar, eso no va a cambiar, son costos ya directos, costos fijos, ¿no? Lo que va a hacer que el camión lo vas a hacer más productivo. Si el camión llevaba 50 pedidos para el norte, ahora va a llevar quizás 60 con lo tuyo, ¿no? Entonces va a hacer que ya el costo se diluya no entre 50, sino entre 60. Y eso le va a generar que la reducción del costo unitario, ¿no? Se esté dando, ¿no? Y al generar la reducción del costo unitario, obviamente le va a ser más rentable al proveedor. Si el proveedor marginaba en su tarifa normal que tenía contigo en la ruta sur el 20%, ¿no? Quizás en la ruta norte, a tú darle ese pedido, esos pedidos adicionales, su margen suba quizás a un 30%, y es ahí donde tú puedes negociar, ¿no? Oye, yo te doy el norte, pero manténme el mismo margen de contribución que tienes conmigo en la parte sur, ¿no? Ese 10% que a ti te va a favorecer como ingreso adicional por colgar mis pedidos en tu operación que ya tienes en el norte, ¿no? Hagamos un tema de negociación, y eso, digamos, tú me respetas el 20% que ya tenías conmigo en la parte sur. Ese 10% que, digamos, te ahorraría, ¿no? Se ahorraría o cedería el proveedor, ¿no? Ese beneficio se quedaría contigo como ahorro, ¿no? Te quedaría contigo como ahorro. ¿Cuál es ahí la ventaja de ambos? Tú obviamente generas ese 10% de reducción del norte contra el proveedor que está sacando, reemplazando, ese es uno, como empresa. Y la segunda, ¿cuál es? Que para el proveedor le vas a incrementar la facturación al doble, ¿no? Porque estamos hablando que igual le va a marginar el 20%, pero ya no va a marginar sobre 1000 pedidos, sino sobre 20, sobre 2000 pedidos.
¿no? Entonces, obviamente eso también le hace negocio al proveedor, ¿no? Entonces, acá repetimos nuevamente el concepto que en logística siempre se tiene que dar, ¿no? El tema de win-to-win, ¿no? El tema de win-to-win es muy importante. Tú para poder tener una buena negociación con un proveedor, ¿no? Tú tienes que entender que el proveedor también tiene que ganar, ¿no? Tiene que ganar. Si tú vas a pretender ganar solamente, ¿no? Y que él pierda o que él ceda y tú ganes, ¿no? Esas negociaciones quizás se pueden dar en algún momento, en algún proceso de la cadena, pero digamos, no es lo más recomendable. Si lo queremos ver como parte de tu ADN a nivel logístico, en donde estés en la cadena, en cualquier parte de la cadena, siempre tienes que ir, digamos, con la mentalidad de que este es un negocio y ambos tienen que ganar, ¿no? Y en ese punto de ambos ganar, si vas encaminado de esa actitud, tú como empresa y el proveedor también está alineado a esa filosofía, lo que vas a hacer es que vas a llegar a un punto intermedio donde los dos les va a favorecer un acuerdo a nivel de tarifa, a nivel de servicio, a nivel de crecimiento o a nivel de desarrollo. Sí, entonces, eso es muy importante tener, porque ese es el concepto de la logística moderna, ¿no? De siempre los dos ganar, ¿no? Nadie hace negocio como empresa en donde estés en la cadena, sea el empresario que vende o sea el proveedor que te da el servicio, nadie hace negocio para perder dinero, ¿no? O nadie hace negocio para no ganar dinero, ¿no? Entonces, acá esos son negocios y los negocios están enfocados en ser rentables, ¿no? Y esa rentabilidad tiene que ser una rentabilidad justa para ambos actores o para todos los actores que están involucrados en el proceso, ¿sí? Entonces, esta es la segunda opción, el tema de múltiples proveedores. Lo otro es mover los suministros más rápido, ¿no? Ahí hay un tema básicamente de control de ustedes que pueden hacer con los clientes, por ejemplo, ¿no? Hablábamos en la clase anterior del tipo de canal de distribución, canal directo, canal descentralizado, canal tercerizado, etcétera, etcétera. Tú puedes conversar con tu cliente, decir, oye, mira, tú en vez de que yo te lleve la mercadería a tu almacén central y de ahí tú lo tengas que enviar o reenviar a tus almacenes de provincia, ¿no? Y perdemos tiempo porque yo te dejo todo en un solo almacén, para mí es más práctico, ¿no? El costo después tú, digamos, lo asumes porque ya es un tema interno de que tú tengas que agarrar otro camión y descentralizar la mercadería a tus almacenes de todas las provincias, ¿no? Porque, digamos, yo mejor no te llevo el producto hasta la puerta de tu almacén, ¿no? Donde quieras llevarlo, ¿no? Si esa provincia, al norte, al sur, a donde quieras que lo envíe, ¿no? Y el costo que tú gastabas, ¿no? Porque ese costo lo asumía el cliente, digamos, en tercerizar a otro transportista para que te lleve la mercadería, ¿no? Ese costo de servicio yo te lo hago, ¿no? Y es más práctico y te lo hago incluso a un menor precio. ¿Por qué? Porque yo ya tengo en mi costo hundido la tarifa, ¿no? Del transporte ya en mi estructura, ¿no? Entonces, al final, a mí, si yo tengo ya operación en el norte como proveedor, yo ya tengo operación de transporte hacia el norte, abastezco almacenes al norte. Entonces, para mí, digamos, no representaría mayor costo, ¿no? Que yo le ponga ahí una paleta más o le ponga algo más en el camión y lleve tu mercadería a tu almacén del norte, porque yo ya tengo una ruta que va al norte. Igual en el sur y igual en el centro, ¿no? Eso que genera que, como vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Es que para mí me genere también mayor eficiencia en el costo unitario, ¿no? Entonces, el costo unitario se va a reducir porque le vas a meter más pedidos a ese camión que tú hacías para transportar entre almacenes propios al norte, porque a tu cliente ya no le vas a dejar en el almacén principal en Lima, sino se lo vas a dejar en su almacén del norte, lo que él quiera que le dejes, ¿no? Igual en el sur y donde tú tengas cobertura, lo que haces justamente es descentralizarlo y tú le haces el servicio al cliente, ¿no? Y lo optimizas la cadena, ¿no? Porque el cliente, digamos, tiene un dolor de cabeza menos porque ya no tiene que él recibir la mercadería, después abrirla y enviarla a donde él quiere enviar. Sino ya tú te integras con el cliente y tú mismo se lo envías directamente donde él quiere que lleguen los pedidos y las cantidades que él desea que vaya a cada punto de atención, a cada punto de su almacén que pueda tener. ¿Sí? Entonces, ese es mover el suministro más rápido. El que tú le ofrezcas al cliente esa ventaja competitiva de moverlo más rápido, porque va a ser mayor rapidez de entrega, ¿no? Va a generar que obviamente también tú puedas, en esa optimización de tiempos, tú puedas también reducir costos, ¿sí? Entonces es muy importante también que lo puedas tener como estrategia hacia el cliente que le genere ese valor, ¿no? Que le genere ese valor. Lo otro es revisar los patrones de demanda de los clientes con frecuencia, ¿no? Acá mucho justamente se trabaja que va enfocado a lo anterior de la capacidad instalada, y eso, por ejemplo, impacta en el tema de almacenes, ¿no? ¿No? Yo tengo una demanda histórica, una demanda, digamos, estadística de un cliente que me compra todos los meses 100, ¿no? Todos los meses me compra 100, pero ¿qué sucede? Justo ahora en el mes de febrero me dice que me va a comprar 500, ¿no? Entonces yo no sé, digamos, de dónde sale ese 500, ¿no? Si su patrón es 100 mensual, ¿no? Porque de un momento a otro va a comprarme 500, ¿no? No tendría mayor lógica a nivel estadístico, ¿no? Algo tiene que pasar o algo tendría que suceder para que esa demanda se altere de esa manera,
¿no? Y es ahí donde justamente tú puedes entrar a revisar estos patrones de demanda, ¿no? Con el cliente de manera frecuente. Porque si tú te centras solamente a nivel de pronóstico de demanda en ver tu Excel, en ver tu estadística, la estadística te va a dar un sesgo de un error, ¿no? A nivel de formulación, a nivel de pronósticos, tantos pronósticos que existen a nivel estadístico, dependiendo del tipo de data, el tipo de producto, el tipo de comportamiento, digamos, que es materia de otro universo de logística a nivel de demanda, ¿no? Pero tú vas a encontrar un patrón allí, ¿no? Que les comentaba, ¿no? Pero a nivel estadístico no te va a soportar esa variación. A nivel estadístico no vas a encontrar ningún patrón, ningún método de pronóstico que te lleve a que tú de manera estadística llegues a calcular o a también entender esos 500 que les comentaba en el ejemplo que les brindo, ¿no? ¿Eso cómo lo vas a entender? Sentándote con el cliente. Si tú te sientas con el cliente de manera periódica, puede ser mensual, puede ser bimensual, semestral, dependiendo el plan que tenga el cliente también de producción o de compra o de venta, tú vas a entender al cliente. No, lo que pasa es que en el mes de febrero, si yo me siento hoy con el cliente que estamos recién en enero, ¿no? ¿Sabes qué? Para febrero nosotros vamos a hacer una campaña, ¿no? Vamos a hacer una campaña, una promoción, vamos a hacer un 2x1, un 3x1, vamos a bajar los precios al 50%, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va a generar que la demanda suba y se quintuplique, ¿no? Ah, ok. Entonces, si yo entiendo eso como demanda, como cliente, como proveedor, ¿no? Yo sí voy a entender que esas actividades que son de marketing, comerciales y demás, eso sí tiene un factor distinto que hace que mi variación y ese coeficiente altere la demanda de ese mes de febrero y se vaya de 100 a 500. Pero eso nunca lo ibas a ver sentado en el Excel, ¿no? Nunca lo ibas a ver a nivel estadístico, ¿no? Entonces, esa es la parte que hay que cuidar en el aspecto de siempre estar cercano al cliente en estas situaciones donde a veces hay actividades por fuera que van no en la parte estadística y que justamente se pueden entender sentándote con él, ¿no? Sentándote con él, ¿no? Y poder, digamos, entendiendo de que estas actividades generan un impacto en el patrón de la demanda, ¿no? ¿No? Y eso es muy importante conocerlo, ¿no? El que maneja supply, el que está, digamos, trabajando en demanda, en suministros, en abastecimiento, en la parte de inbound, ¿no? Tiene que entender que el, el planeador más eficiente no es el que se conoce los 30, 40 métodos de pronóstico de la demanda, ¿no? No es el que se conoce el Excel a nivel súper avanzado, ¿no? No es el que se conoce el RP bajando los reportes o la información de los inventarios, estadísticos, reporte de ventas y demás, ¿no? El planeador exitoso de hoy en día, ¿no? Es el que tiene aparte de esta habilidad, que es ya no una habilidad especial, sino una habilidad obligatoria, ¿no? Y tiene que conocer ahora dentro de su ADN que tener esa otra parte de empatía a nivel comercial. Entonces el planeador ya dejó de ser un planeador logístico, ¿no? Sino pasa a ser un planeador en realidad logístico comercial, en el concepto, ¿no? Porque él justamente tiene que tener esa visibilidad con el cliente. Y ahí entra un poco de cambio de mentalidad de las empresas, donde ya algunas incluso ya lo están haciendo, donde el planeador tiene justamente esa apertura con el comercial de ir al cliente, de sentarse con el cliente, de poder entender estas cosas que el cliente te explica a nivel de procesos, de demanda de sus productos, ¿no? De desviaciones de la demanda, porque eso lo enriquece más aún a él en el tema del pronóstico, ¿no? Porque justamente sí, yo sé esa variación que va a existir por esa actividad comercial, esa sí a nivel estadístico yo la puedo trasladar a un número, ¿no? Porque justamente en estadística, en métodos de demanda, hay coeficientes de correlación que justamente te permiten hacer esa desviación de la curva, ¿no? Pero esa desviación de la curva tiene que tener un sentido, tú no la puedes, digamos, adivinar o tú no la puedes poner de manera, digamos, a como a ti se te pueda ocurrir, sino tiene que tener un porqué. Y ese porqué te lo da el cliente como base. ¿Sí? Entonces es muy importante tener ese patrón también como parte del proceso, porque ese te permite reducir costos, compras menos materiales o te ayuda a comprar más materiales y vas a tener más demanda, ¿no? Etcétera, etcétera, y eso te ayuda a optimizar tu proceso de costos en la cadena de suministro, ¿no? Y el otro, optimizar el proceso de pedidos, ¿no? Nosotros vimos en una sesión de las últimas, ¿no? El tema de cuál es mi lote óptimo de compra, ¿no? Cuántos pedidos debo hacer de manera mensual o de manera anual, ¿no? ¿Qué cantidad debo pedir con cada pedido que voy haciendo de manera frecuente, ¿no? Y ahí tú vas optimizando el proceso de pedidos, ¿no? Que va relacionado mucho al tema de la compra, ¿no? ¿No? Me conviene comprar por un mes, me conviene comprar por 3 meses, 6 meses, me conviene comprar a qué proveedor, me conviene comprar localmente, me conviene comprar a un proveedor del exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tú vas optimizando también el proceso de pedidos, ¿no? No solamente desde el lado interno,
sino también desde el lado externo, ¿no? Así el cliente también lo puedes optimizar. ¿Cómo puedes optimizar el proceso de pedidos de tu cliente? Negociando con tu cliente, ¿no? El cliente tenía la opción de poder pedirte cuando él deseaba hacer un pedido, ¿no? Te podía pedir hoy día, te podía pedir mañana y así te puede hacer 30 pedidos en el mes, ¿no? Y al final te hacía ineficiente porque tú tenías que ir 30 veces a dejarle un pedido. O los famosos pedidos de urgencia también que suelen suceder a veces con los clientes, ¿no? ¿Cómo tú puedes optimizar el proceso de pedidos? ¿Sabes qué? Mejor, si yo voy a tener un correcto patrón de demanda, ¿no? Si yo voy a tener un correcto mapeo, ¿no? De proveedores a nivel de desarrollo, ¿no? Entonces yo sí puedo, digamos, optimizar el proceso de pedidos con mi cliente. Yo le puedo dar como opciones al cliente, oye, mira, ¿sabes qué? Si tú me compras ya no 30 veces, si no me haces compras por lo menos una o dos veces a la semana, ¿no? Quiero entender qué tendría que pasar para que en vez de que me compres 5 pedidos, ¿no? Me compres solamente 2, ¿no? ¿Por qué haces 5 y por qué no haces menos pedidos? Entender al cliente, ¿no? Y en base a ese entendimiento tú lo vas a poder optimizar. Y ahí seguramente van a salir nuevas cosas. Van a salir nuevas cosas donde el cliente diga, ¿sabes qué? Yo no puedo comprar diario porque yo no tengo visibilidad de lo que producción va a ser, ¿no? Yo no te puedo comprar diario porque al final la demanda es muy variable, ¿no? Y yo te tengo que pedir en base a la demanda que va resultando de manera real. Van a surtir seguramente, surgir muchas variables, ¿no? Y ahí tú vas a poder entender. Y en base a ese entendimiento vas a poder optimizar. Vas a poder optimizar y ahí entran muchas formas justamente de esta optimización. Oye, si tú no sabes cuánto va a ser tu demanda, porque es muy complicado tu negocio, tú no puedes proyectar la demanda de mañana y por ende no vas a saber cuánto pedirme hasta mañana mismo, ¿no? Entonces, trabajemos de una forma distinta a nivel de procesamiento de pedidos. Más caro pensarle enviarte de manera diaria y quizás de manera urgente, y puedes encontrar otra forma de abastecimiento, que puede ser, por ejemplo, la consignación. ¿La consignación cuál es? A nivel estadístico, si tú me compras 10 productos y me compras tantas cantidades mensuales en promedio, yo te hago una consignación y te pongo estos productos en un almacén que tú tengas, ¿no? Disponible, ¿no? En una cantidad que podamos determinar para un tiempo de 15 días, 20 días, 30 días, dependiendo del espacio, ¿no? Y yo te dejo el producto allí una vez al mes, ¿no? Te dejo el producto allí una vez al mes y tú solamente consumes de acuerdo a tu demanda diaria. Y cada fin de mes lo que hacemos es básicamente tú me haces un pedido por todo lo que consumiste en el mes, ¿no? Y ahí eso te facturo y se acabó. Entonces, esa es otra forma, por ejemplo, en la que tú puedes optimizar el proceso de pedidos. ¿Qué te vas a ahorrar? Te vas a ahorrar el transporte, ya no vas a ir 30 veces. Por ejemplo, vas a ir solamente una vez a surtirlo al mes al cliente en su consignación, ¿no? ¿Qué te vas a ahorrar? Te vas a ahorrar, aparte del costo de transporte, te vas a ahorrar el costo de procesamiento de pedidos, el armado de pedidos, el costo de mano de obra, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y al cliente le vas a hacer la vida más fácil? Sin duda que sí, porque el cliente ya va a ser un estrés menos que estar, digamos, dependiendo de que tú como proveedor tengas o no la facilidad de poder entregarle de manera diaria, ¿no? ¿No? Y jugar siempre ese riesgo, ¿no? Sino que el cliente ya va a tener el producto allí puesto y lo va a consumir y utilizar cuando él, digamos, lo requiera. Es más práctico también, ¿no? Entonces, esos son los costos-beneficios que hay que analizar y en ese costo-beneficio tú vas a encontrar, sin duda alguna, una reducción en el costo de la cadena de suministro, ¿no? Como gestión. Entonces, como vimos ahí, si hablamos de riesgos de la cadena de suministros, obviamente hay riesgos en todas las partes del proceso, ¿no? En todas las partes del proceso siempre hay un riesgo y ese riesgo tú lo puedes, digamos, poder controlar o lo puedes comenzar a optimizar. Hablábamos de cambios de la demanda como riesgo, que lo hemos conversado, ¿no? Otro riesgo de la demanda o de cadena de suministro, perdón, es el tema de algún evento, ¿no? Catastrófico que haga que la cadena se vea, digamos, variado, extendida. Pasó, por ejemplo, en marzo en el tema de la pandemia, hace ya cerca de un año, ¿no? Las empresas de transporte cerraron, no había envíos a provincia, los transportes se quedaron, digamos, todos congelados hasta julio. Las empresas de necesidad o primera necesidad solamente podían despachar, como sabemos, ¿no? Entonces era reinventar tu cadena. Muchas empresas de transporte comenzaron a romper, a quebrar, etcétera, ¿no? Son temas justamente que se dan. Ahorita que estamos en verano, ¿no? Sabemos que en la parte de la sierra es época de lluvias, en la parte del oriente también, ¿no? Hay muchos temas de desbordes, hay muchos temas de huaicos, de carreteras, etcétera, que también son temas climatológicos que se van dando y eso también afecta a la cadena porque obviamente el camión no va a poder avanzar, no vas a poder cumplir el tiempo de entrega y son riesgos que existen, pero son riesgos que pasan siempre, ¿no? Son riesgos que tú vas a encontrar siempre todo el año, ¿no? Porque eso no va a cambiar seguramente de este verano al siguiente verano porque son comportamientos ya externos que tú no puedes controlar. Pero lo que sí puedes controlar es la variación, ¿no? La variación sí la puedes controlar. ¿Y esa variación en qué consiste? Si yo sé que para el norte o para el oriente, ¿no? Es época de lluvia,
Y en esta época, cada vez que yo envío al Oriente, ¿no? Tengo mayor cantidad de reclamos, ¿no? Porque siempre los pedidos llegan mojados, llegan alterados, dañados, rotos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo sí voy a hacer es, obviamente, si sé que voy a enviar al Oriente en esta época del año, voy a reforzar mi embalaje de mis pedidos, ¿no? Le voy a colocar un stretch film adicional, los voy a embalar en bolsas, ¿no? Los voy a paletizar de una manera mucho más impermeable, etcétera, etcétera, porque sé que obviamente por la misma situación actual, ¿no? Ese producto se va a mojar, se va a exponer a un tema de clima, etcétera, y yo voy asegurando para evitar ese proceso de que al final llegue dañado y obviamente el cliente me reclame o el cliente se vea afectado por una venta que no pudo realizar de manera, digamos, local, ¿no? Entonces puedo también utilizar y manejar ese riesgo, ¿no? ¿No? Otro punto importante es el riesgo justamente de la cadena de suministro por fluctuaciones súbitas en el precio o disponibilidad de insumos clave, ¿no? ¿No? Entonces vemos ahorita a raíz de la pandemia, por ejemplo, de que muchos proveedores subieron los precios, ¿no? A nivel de insumos por una demanda. Pasó, por ejemplo, con el tema del alcohol, ¿no? El alcohol en algún momento durante el año anterior fue, digamos, entre sus insumos principales, ¿no? Fue muy demandado, ¿no? Y en realidad, pues llegó un momento en que no había para producir alcohol, incluso a nivel mundial, ¿no? Había una demanda tan fuerte de alcohol y que al final terminamos por quebrar, no encontrábamos alcohol en las farmacias, ¿no? Comenzaron a salir empresas, digamos, de la nada, ¿no? Empresas, algunas informales, ¿no? Sin registro sanitario, y comenzaron a vender alcohol, veíamos en la farmacia nuevas marcas de alcohol, etcétera, ¿no? Y estos riesgos también entran a este cambio de la demanda, ¿no? Al obviamente entender un tema de que existe una mayor oferta, ¿no? De estos productos, ¿no? La gente va a demandar más, ¿no? Va a consumir más el alcohol por la situación actual. Esto va a demandar también, obviamente, que el precio también se tiende a incrementar. Si yo tengo más demanda, ¿no? Del cliente, el cliente va a buscar más alcohol, por ende, el que va a venderte el alcohol le va a subir el precio, ¿no? Y al subir el precio, obviamente en la cadena hacia atrás, en insumos, también va a variar y también va a fluctuar el precio, ¿no? Te va a costar más caro porque sabe que ese producto te lo están, digamos, demandando mayormente, ¿no? Entonces, es un tema de cadena y esto también pasa lamentablemente y sucedió acá con el tema, en el caso del alcohol, por ejemplo, ¿no? Es muy importante también entender eso, que estas fluctuaciones afectan y arriesgan en la cadena de suministro, ¿no? Si yo me quedo con ese insumo, ¿no? Para producir el alcohol y no lo tengo, ¿no? Afecto justamente la producción de mis productos y por ende también, siendo un insumo clave, ¿no? Afecto el abastecimiento de mi cadena de suministro a mis clientes, ¿no? También, entonces es importante también entender que existe ese riesgo en la cadena, ¿no? ¿Cuál es el enfoque correcto, ¿no? A nivel de la cadena de suministro en una organización que debemos adoptar siempre, ¿no? Lo importante es nosotros a nivel de empresa, a nivel de proceso, ¿no? Ante estos riesgos que se puedan presentar, algunos externos, algunos esporádicos, ¿no? Algunos que son, digamos, no previstos, ¿no? Siempre es importante tener los procesos estandarizados, ¿no? Si tú tienes los procesos estandarizados y los procesos, digamos, muy bien implementados en tu cadena, ¿no? Vas a poder estar mucho más preparado, ¿no? Y robusto ante alguna situación de riesgo que se pueda presentar en el camino. Eso es lo primero, ¿no? ¿No? Lo otro es el tema de la integración de los diferentes eslabones de la cadena. Hablábamos clases anteriores que ya el concepto de proveedores, en realidad a mí ya ese concepto es de hace 10, 15 años. El concepto de proveedores en realidad ya no existen. Si uno ve a nivel de internet o a nivel de una página u otra página el concepto de proveedores, en realidad ese concepto es porque esa empresa todavía vive 10 años, 15 años atrás a nivel logístico, ¿no? Ahora el concepto va un poco involucrado más al tema de socios estratégicos. Tú tienes que hacer que ese proveedor ya no es proveedor, sino tú verlo como un socio estratégico, ¿no? Cuando tú cambies en la mentalidad, en el chip, que esa empresa que tú vas a contratar para algún servicio en tu cadena, no lo veas como proveedor, lo veas como socio estratégico, ¿no? Justamente hasta ahí donde tú vas a poder entender, ¿no? Y lo vas a poder integrar. Y al poder integrarlo vas a encontrar mejores opciones de respuesta ante situaciones de riesgo como puedas encontrar en situaciones como puedan presentarse como la pandemia, por ejemplo, ¿no? Vas a encontrar mejores reacciones, vas a encontrar mejores propuestas, va a estar alineado a ti, se va a comprometer contigo y va a estar mucho mejor en esa parte del proceso en capacidad de negocio y te va a generar mayor rentabilidad, ¿sí? O por lo menos va a hacer que tu negocio siempre esté comprometido contigo a nivel de cadena de suministro, ¿no? Lo otro es la colaboración con los miembros de la cadena extendida, ¿no? ¿No? Si hablamos de la cadena extendida, hablamos del cliente de mi cliente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Si yo sé que tengo que llegarle a mi cliente y le estoy fallando en las entregas, voy a afectar no solamente a mi cliente, voy a afectar al cliente de mi cliente, ¿no? Y por ende, si yo voy a afectar al cliente de mi cliente, yo tengo que tener esa empatía,
¿no? Y esa colaboración de poder entender que voy a afectar al cliente, ¿no? De mi cliente final, ¿no? Entonces tengo que tener esa sensibilidad en el riesgo de que no lo voy a afectar solamente a él, sino lo voy a afectar a su cliente final. Y por ende tengo que montar estrategias que me permitan no solamente quizás darle la opción de entregarle a, no a él, sino entregarle a su cliente final. Y eso, por ejemplo, nos sucedió en la empresa en la que yo actualmente laboro, en época de la pandemia, ¿no? Sabíamos que estábamos con toque de queda, la gente no podía salir a comprar, ¿no? Los consultores vendían a sus clientes finales, pero no podían entregarle sus pedidos porque no podíamos salir, había restricción de horarios en Lima, en provincia también, etcétera. Entonces le dimos la opción de colaboración justamente de cadena extendida, ¿no? Ese concepto lo aplicamos allí, ¿no? Y le dimos la opción al cliente, al consultor nuestro, de que cuando haga su pedido en nuestra oficina virtual, ¿no? Él genere como punto de entrega y contacto de entrega no a él como consultor en su casa, sino que ese pedido vaya de frente a su cliente final, ¿no? Entonces, eso decía que el consultor ya no tenga ni siquiera la necesidad de salir, ¿no? Porque sabíamos que desde el inicio del pedido, desde que nos generaba el pedido, ese producto iba ya no a él, sino iba de frente a su cliente final. Y lo ahorraba justamente este proceso que por temas de pandemia estaba restringido en el tema de accesos, ¿no? Entonces, este es un tema de colaboración extendida a nivel de procedimiento. Sí, entonces tú puedes hacer esa acción al cliente para que lo ayuden a optimizar y no dejarlo justamente en ese problema y poder, digamos, ayudarlo a poder entender que hay una necesidad tuya y tú estás comprometido con él en esa parte del proceso, ¿no? Acá hay algunos indicadores de factor de riesgo, una matriz, digamos, básicamente que te permite entender los riesgos que puedan existir, riesgos de proveedores, ¿no? Algunos riesgos por temas de productos, ¿no? Algunos riesgos ya, digamos, a nivel general, a nivel social, ¿no? Que uno pueda ir entendiendo y pueda ir analizando poco a poco, ¿no? Pero ahí, digamos, esta parte ustedes lo pueden revisar con mayor calma, pero es básicamente entender que el riesgo siempre existe, ¿no? Por factores internos o factores externos, ¿no? Ese es, digamos, el centro de esta parte del proceso y uno entendiendo que hay esos riesgos en esa parte, ¿no? Tiene que justamente trabajar en que uno pueda disipar esos riesgos de manera muy estratégica para que te permitan poder mitigar ese riesgo y poder controlarlo, ¿no? Hay riesgos que se pueden controlar, ¿no? Mientras que tú tengas un riesgo controlado, ¿no? Vas a poder justamente optimizar tu cadena en situaciones complejas como que quizás se puedan presentar en algún momento, ¿no? Cuando tú llegues a un riesgo que no lo puedas controlar, ahí es donde tú justamente vas a encontrar la brecha que no vas a poder reaccionar ante una situación complicada, ¿sí? Entonces siempre es buscar el riesgo controlado, siempre va a haber riesgo, ¿no? Y el riesgo puede incrementarse en una situación externa como la pandemia, pero mientras que existe ese riesgo en la pandemia, tú tienes que llegar a un punto de un riesgo controlado. Mientras que tú puedas controlar ese riesgo, estamos bien. El punto que ya tú no puedas controlarlo, ¿no? Es ahí donde estás haciendo una mala estrategia o simplemente la acción es tan compleja que no la puedes ya tú manejar, ¿no? Y tienes que buscar otras opciones paralelas para poder sacar adelante ese problema, ¿no? Acá un poco hablamos ya del tema de sostenibilidad, ¿no? Básicamente el tema de sostenibilidad es un concepto, ¿no? Que hace que las empresas ya miren mucho más el tema de medio ambiente, el tema ecológico, ¿no? El tema de toda la parte de contaminación, etcétera, ¿no? Hay un concepto que se usa ya en algunos años atrás, hace unos 8 años aproximadamente, que es el concepto de Green Logistic, ¿no? El Green Supply Chain, que es básicamente hacer cadena de suministro o hacer logística de manera verde, ¿no? Y esto verde impacta básicamente en el tema de la contaminación, el medio ambiente, ¿no? Cumplir las regulaciones cada vez más estrictas con respecto a algunas normas de calidad, como la ISO 14000, ¿no? El tema de estrategias consistentes en sostenibilidad que impulsen la innovación a usar menos transporte, menos contaminación, ¿no? Que esto impacta obviamente en un compromiso hacia los empleados, hacia los trabajadores de la compañía, ¿no? El tema del reciclaje es importante también, ¿no? Esto también ayuda a disminuir costos, sin duda, ¿no? Ahora existen, si nosotros vemos a nivel, por ejemplo, de reparto, ¿no? Vemos que se reparten en bicicletas, ¿no? Vemos que en otros países hay un reparto en bicicletas, hay repartos a pie, etcétera, etcétera. Se usa menos medios de transporte, ¿no? O se usan nuevas formas de entrega, de acercamiento, ¿no? Con los lockers de entrega, como lo hace Amazon en otros países. No sé, ya no, digamos, depende de un courier que tiene que trasladarse puerta a puerta al punto de entrega, donde genera más contaminación por el tema del combustible, por el tema de la movilidad, y eso genera también que hagas logística verde, ¿no? Todo lo que va orientado a la no contaminación o a la menor contaminación, ¿no? Hace que tú tengas ese concepto de logística verde como sostenibilidad. No muchas empresas lo hacen porque piensan que es un tema realmente que no es para muchos, es para pocos, o que, digamos, no les genera valor como negocio, entonces por ahí
a veces no lo toman en cuenta, pero es importante que esa reputación mejora, ¿no? Cuando tú estás, digamos, como empresa y comienzas a etiquetarte como un operador ecológico, un operador green, ¿no? Porque esto te genera esa empatía, ¿no? Con los clientes de que tú también estás ayudando al cuidado del medio ambiente como compañía. Y eso genera reputación. Y esa reputación siempre es importante, ¿no? Con nuestros clientes o con potenciales clientes que nosotros querramos también tener en adelante, ¿no? De ahí pasos para a seguir una cadena de suministro sostenible es básicamente supervisar siempre el control, ¿no? De la cadena a nivel de criterios, a nivel de que tus proveedores también estén alineados con esa parte de la sostenibilidad, ¿no? Clasificar proveedores, ¿no? En función a su riesgo asociado. Hay proveedores que pueden estar, digamos, eh, más o menos alineados a este proceso. Tú lo tienes que clasificar y tratar de desarrollarlos para que vayan en esa línea de sostenibilidad. ¿No? El tema de transporte que lo hemos conversado, ¿no? Hay que apostar por innovaciones, ¿no? Estas innovaciones te ayudan a hacer esta ecomovilidad, ¿no? Que es transportar o reducir el efecto nocivo de los costos por contaminación, ¿no? Básicamente por el tema del CO2. Entonces, esto también es parte de tu seguimiento y pasos a seguir para el tema de ser una empresa sostenible, ¿no? Sostenible en el concepto de green supply chain, ¿no? Y para cerrar, solamente terminamos con el concepto de logística inversa, ¿no? Logística inversa es un concepto que muchas empresas quizás no lo veían en su momento, veían que era un reproceso, veían que no era, digamos, algo que generara valor. Y ahora lo que se hace es que la logística inversa es un tema de valor agregado para las compañías, ¿no? Porque tú puedes, a través de esa palabra clave, ¿no? De recoger, devolver, ¿no? Que tú puedas hacer ineficiente el proceso, más bien tú puedes hacer recogidas como parte de un servicio postventa, por ejemplo, es un servicio postventa, es una recogida logística inversa, ¿no? La maximización del valor, claro que sí, porque tú al final ese pedido que tú regresas o que tú ya no puedes, digamos, comercializar por un tema de daño y demás, lo puedes retornar como valor, lo puedes vender, lo puedes liquidar en un outlet, lo puedes, digamos, tratar de castigar en margen, pero sin que te afecte el costo. Y el uso sostenible, obviamente, porque ya es parte de tu proceso como tal, ¿no? Es parte de tu proceso como tal. Y lo que hace justamente que estos 6 caminos que te puedan llevar como estrategia en la logística inversa, tú los puedas implementar, ¿no? Uno, como hablábamos, el tema de recoger productos porque están en mal estado, porque están próximos a vencer o porque tienen algún tema de no comercializarse de manera regular, lo puedes reutilizar vía un outlet, por ejemplo, ¿no? Y ahí castigas margen, pero no pierdes en el costo, ¿no? Lo otro es la reparación, que es el tema de logística inversa, alineado al tema del postventa, ¿no? Que lo puedes también hacer como implementación, como valor agregado en tu negocio. La restauración es básicamente el tema, por ejemplo, que va mucho encaminado con el reciclaje, las botellas, ¿no? Tú puedes hacer una campaña de reciclaje en tus compañías si estás alineado a un proceso de plásticos, ¿no? Hacer reciclaje y esto se puede, digamos, también reconvertir en nuevos envases, como lo hacen muchas empresas ahora de agua, por ejemplo, ¿no? Que son envases ecoamigables, que te usan esa logística inversa para poder reciclar y, digamos, poder contribuir también como proceso, genera reputación y marca, porque son empresas que están en el momento de green, ¿no? Pero también desarrollan logística inversa, ¿no? Entonces ahí tú ves una estrategia muy parecida en que empalmas la logística inversa con un concepto de sostenibilidad, ¿no? ¿No? Y lo vemos, por ejemplo, en las botellas de agua actualmente, ¿no? Que se usa, ¿no? Y lo otro básicamente es un tema de que los productos los puedas tú destruir, ¿no? Para evitar un tema de tenerlos guardados, de que no te generen valor, de que los tengas almacenados, te generan mayor costo de manera mensual. Tú básicamente lo que puedes hacer es ahí destruir el producto, incinerarlos, quemarlos, ¿no? Destruirlos de manera general para que el producto, digamos, ya no genere ese costo adicional, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que nosotros podamos determinar a nivel de concepto en logística inversa y hasta allí, digamos, estamos llegando a esta última sesión del curso de Supply Chain. Les agradezco muchísimo el tiempo, ¿no? En estas 10 sesiones que ya hemos tenido a lo largo de estas semanas. Ahí les dejo mis contactos para cualquier consulta o duda podamos seguir en conversación y tengan todos muy buenas noches, ¿sí? Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.